Lo que tratamos de inculcar es que es un campo fértil para hacer propuestas. Hay muchos desafíos en este país que no se están dando las respuestas a futuro que necesita la gente joven. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Mutualmente, el programa de la Federación de Mutuales Regional La Plata, que todas las semanas les llevamos a ustedes a través de Infocielo Play para que puedan adentrarse también en el mundo del mutualismo tan interesante, de la economía social, de las cooperativas también, porque son primas hermanas. Y para hablar de todo eso, estamos con alguien que podríamos decir que es una personalidad ya dentro del mutualismo, porque hace mucho tiempo que lo transita y es parte integrante de la Confederación de Mutualidades a nivel nacional, que es la CONAM. Él es el protesorero en este momento y está con nosotros Guillermo Enrique Palacios. ¿Cómo estás? Muy bien, bárbaro, muchas gracias por invitarnos al programa. Bueno, no, gracias a vos mí por venir. Y a todos nuestros compañeros. Bueno, sé que has venido desde Capital Federal. Sí. Sí, en un viajecito. Así que te agradecemos muchísimo. Bueno, contanos un poco qué significa en tu vida, y para los que recién entran en el mundo mutual, qué significa el mutualismo y por qué decidiste ir por ese lado. Mira, yo aprendí lo que era una mutual de un compañero de facultad, de estudios. ¿Qué estudiaste? Licenciatura en Economía. Ah, bien. Teníamos la materia dinero, crédito y banco. Ajá. Y vamos a estudiar el multiplicador del crédito. El índice multiplicador. Bueno, y uno, con que ya nos conocíamos de otras materias, dijo, bueno, pero hay que introducir también en las mutuales como aquellas que también intervienen en el sistema financiero, dando préstamos a sus asociados, ¿no? Que esto es otro elemento más, porque bueno, la mayoría de la gente dice, bueno, están los bancos que dan los préstamos a la gente, bueno. Bueno, con este compañero, después de las circunstancias de la vida, yo me quedé en la calle sin trabajo y me presenté en lo que era la empresa de gas estatal, Gas del Estado. Me presenté como cualquier hijo de vecino a llenar una solicitud de empleo. Me tomaron una serie de preguntas. Tu currículum, como cualquiera. Claro, sí. Sí, en ese momento era por ahí más que currículum, tenías que redactar una carta solicitando trabajo y diciendo uno qué experiencia tenía laboral, ¿no? Bueno, yo entré a trabajar después en la empresa Gas del Estado, que tenía una mutual, que se había creado en el año 74. Se había fundado en el año 74, imagínense. En el medio de todo el lío, el recambio, claro, apenas recién fallecía Perón, bueno, era un ambiente muy sindicalizado. Claro, yo entré ya en una época más aplacada durante el gobierno militar, ¿no? Pero bueno, en ese momento se creó porque la gente tenía necesidad de brindarse servicios, ¿no? Y creó, hay un sector del trabajo, principalmente. ¿Qué es? Mutual del Gas tiene un nombre, ¿se llama así? En ese momento se llamó Asociación Mutual del Personal de Gas del Estado. Es un nombre largo, bueno, pero bueno, eran los estilos de ese momento. Y bueno, esto había crecido en muchos ámbitos, no solo de la administración pública, sino también privada, ¿no? Donde la gente, bueno, se juntaba y formaba una asociación para brindarse, digamos, distintos servicios, ¿no? ¿Y cómo pasaste de ser un empleado de Gas del Estado a ser un mutualista dentro de la mutual de... Bueno, yo nunca dejé de ser empleado, era como una tarea adicional. Nosotros nos reuníamos fuera del horario laboral. La mutual, cuando fue creciendo, fue tomando empleados y teniendo su lugar de atención al público, y los directivos estábamos como fuera de hora, era una actividad extra laboral. O sea, vos trabajabas y además
tenías como tu hobby, digamos, siendo Claro, parte de la mutual. y ahí me incorporé a través de este amigo, bueno, a la entidad mutual, y ahí empecé a tener experiencia, empezamos a desarrollar una serie de servicios que tuvieron éxito. Acá del Estado era una empresa que estaba en todo el país y tenía digamos, una nómina bastante estable de 10.000 empleados, oscilaba dentro siempre de ese orden. ¿Pero la empresa le pagaba algo a la mutual para que pueda hacer todo? No, estos son totalmente independientes. Lo que se combinó con la empresa fue el descuento por haberes, los famosos códigos de descuento, que tenían un límite autorizado en esos momentos. Se había hecho una presentación ante el Ministerio de Trabajo, donde se autorizaba hasta un porcentaje de los haberes normales y habituales, un 30% en ese momento. Y bueno, esto es lo que se podía afectar del sueldo del empleado. Que podía tomar un crédito. Podía tomar un Y crédito. devolverlo a una tasa determinada, igual que ahora, ¿no? Pero con una tasa limitada por el Estado. Y sí, algo que tomamos después en común con otras empresas, en estas empresas existían los empleados prestamistas. ¿Qué era eso? Contame que suena raro. Aquel que tenía algún problema y qué sé yo, y si anda a ver a tal que ese te presta plata, ¿viste? Así como nosotros el último día del mes había una empresa que ensobraba los sueldos, nos entregaban arriba de cada escritorio, nos venían a pagar en efectivo los sueldos, ¿no? Y estos personajes, bueno, aquel que tenía una necesidad y necesitaba un dinero extra, tenía que recurrir, y las tasas eran bastante usureras, ¿no? Así que uno de los motivos de la aparición de la mutual y de la parte de crédito fue hacer desaparecer a los prestamistas, entre comillas, que había y que todos conocían. Y darle una así formalidad. Como en los barrios, ¿no? Claro, darle una formalidad y un núcleo por lo menos previsible de con tasas más o menos adecuadas, coherentes. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Y te gustó ese mundo? ¿Y lo llevaste? Porque estamos hablando, como nos explicó alguna vez Rosa, de las distintas generaciones, ¿no? Claro. Estamos hablando de una mutualidad de primera generación. Claro. Pero después vos pasaste a ser parte de FEDEMBA y a parte de CONAM, de la segunda y de la tercera. Sí, digamos, bueno, esta experiencia de implementar servicios, que la gente los reciba y los utilice. Nosotros trabajamos mucho con proveeduría y casas de artículos de ropa. Imagínense que en ese momento la gente, no es que como ahora que uno se va al exterior a comprar más barato la ropa. Venían a Buenos Aires, los que estaban en el sur o en el norte, y compraban la ropa para toda la familia en cuotas. Bueno, ese hecho de elaborar propuestas y ver que resultaban y que la gente las apreciaba y hacían crecer a la mutual, porque la mutual siempre somos de adhesión voluntaria, ¿no? Entonces eso, bueno, fue generando, digamos, todo un crecimiento. Y con respecto a lo que voy a decir, la distinta participación, bueno, al tomar empleados, a mí un poco me asignaron participar en una federación que era de entidades civiles. No estaba formada la federación ni la confederación ni la CONAM. Bueno, la CAM sí ya existía, pero no teníamos un convenio colectivo específico para empleados de mutuales, ¿no? Yo fui asignado, bueno, a esta federación de entidades civiles y después cuando apareció la Federación de Buenos Aires, enseguida nos empezamos a interconectar entre las distintas mutuales y fortalecimos ese aspecto federativo, ¿no? Pero en todo ese proceso que contás, desde los años 70, quién sabe hasta ahora. Sí, ya estamos hablando de los 80. Deben haber tenido unas cuantas luchas y conquistas, y alguna batalla perdida.
¿Cuál recordás como aquella lucha épica que podrías relatarnos en esto del mutualismo? Y tuvimos varias, por ejemplo, que las autoridades del Instituto de Contralor de Mutuales en ese momento, el presidente designado por el Estado asumió el rol de representante del representante patronal de las mutuales y firmó convenio colectivo, por ejemplo, ¿no? Que no, cosa que tuvimos que hacer toda una presentación de que era un exceso de poder, de autoridad, claro, una irregularidad que sin ninguna consulta hacia las entidades, las bases, ¿no? Claro. Esto, después, bueno, en su momento este servicio de ayuda económica, en algunos lugares que pueden ser observables, pero nosotros tuvimos un decreto, que el famoso decreto Menem Cavallo, donde se nos configuraba igual que un banco en cuanto a lo que es intermediación entre la oferta y demanda de dinero. A ver, déjame pasar el limpio. Sí. En la época, en los 90, gobierno de Menem, Sí. ministro de Economía Domingo Cavallo, hacen un decreto que determina que las mutuales tienen la misma categoría, el mismo rango que un banco. Ya. Y eso lo Nos perjudicaba. a las obligaba, mutuales. y sí, porque no teníamos infraestructura para convertirnos en banco. Pero bueno, la lucha y después reuniones, en ese momento estaba Pedro Pou de presidente del Banco Central, había un funcionario que después fue tesorero general de la Nación. Bueno, ahí en el Banco Central se logró que modificaran la circular interna y se definieran una serie de puntos en lo que configuraba, digamos, con los cuales uno se anclaba a lo que es una ayuda económica mutual, a la diferencia de un préstamo bancario. ¿Y hoy cómo es? Bueno. Hoy tienen un marco, una regulación. Sí. Todos los entrevistados que hemos tenido nos han hablado muy bien de quién es el titular del INAES, porque viene del mutualismo, que es Marcelo Colom. Sí. Pero hoy que conoce el tema, claro, y hace muchos años exacto. Es alguien de carrera. Pero la regulación hoy ayuda al crecimiento de las mutuales, por ejemplo, en ese rubro que es, como economista que sos, o licenciado en economía, que es el de los préstamos, el de la ayuda económica. Bueno, hay toda una regulación de resoluciones del INAES, presentaciones que hay que hacer, y bueno, y últimamente, en los últimos años, toda la regulación de la UIF, por parte de la UIF. La UIF es la Unidad de Información Financiera. Claro. Y bueno, estamos en plena ejecución de lo que es la resolución 99/23. Bueno, ¿qué es eso? A ver, explícame. Bueno, esto es para prevenir lo que es el lavado de dinero, claro. Y la financiación del terrorismo. ¿Vos sentís que desde los organismos estatales los vigilan con lupa? Sí, hay cosas que creemos que hay un exceso, pedimos la segmentación, que se controlen más a los más grandes y no a aquellos que más pequeños o que manejan otros volúmenes, a aquellos que están acotados lo que es los que damos préstamos a empleados de empresas a los cuales se les hace un descuento por haberes de los servicios financieros u otras prestaciones que se le dan a la gente, ¿no? Otros servicios que se le dan y se le dan en cuotas, ¿no? Claro. No solo compra de electrodomésticos, sino, por ejemplo, turismo, bueno, la parte de seguros generales que se les da a los asociados. Bueno, se le dan muchos servicios, ¿no? Muchos servicios. ¿Vos seguís presidiendo la Mutual del Gas? Sí. Es una mutual que tiene un poco como ejemplo la cantidad de servicios que brinda, ¿no? Tiene muchísimos servicios. Hemos ido abriendo, claro, y adaptándonos a las distintas necesidades de la gente. Por ejemplo, turismo, me decías. Tenemos turismo, proveeduría, tenemos toda la parte de digamos, bueno, lo que comentaba recién de seguros. Y la ayuda económica, además. Las ayudas económicas, bueno. Sí, hoy día
se van incorporando distintas propuestas, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con jubilados, creamos un centro de jubilados con el cual intercambiamos una serie de actividades y le damos un soporte administrativo importante para su desarrollo, ¿no? Y con eso, bueno, en la sede social tenemos permanentemente actividades, talleres, digamos, por ejemplo, no sé, mañana tenemos un cine debate. Esto es gratuito, con pochoclo gratis para los que participan. Pero el domingo, por ejemplo, hay una salida ahí a la esquina de Homero Mansi, que se hace a precios muy adecuados, que por ahí... O sea, realizan actividades periódicas... No, la persona, claro, no... Para que el asociado tenga otro tipo de participación y sienta, claro, un acercamiento institucional, ¿no? Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Y te vuelvo un poquito a la historia. Cuando dejó de ser una empresa sola, Gas del Estado, que estaba en todo el país, y se atomizó en empresas privadas... Se abrió en 10 empresas. 10 empresas. Acá en La Plata tenemos Camusi. Camusi, claro. Los empleados de Camusi siguen teniendo la posibilidad de ser parte de la Mutual del Gas. Socio de la Mutual de Gas, claro. Asociado a la Mutual del Gas. Nosotros, bueno, fue un quiebre muy importante, nos trajo una disminución muy importante de asociados. Las empresas distribuidoras y transportadoras se han especializado más en lo que es supervisión, contralor, inspección de obras, y lo que hemos ido incorporando son las empresas tercerizadas, los que hacen trabajo en vía pública. De esto lo podrán ver ustedes mucho en calle, las empresas que están haciendo, que son contratistas de, por ejemplo, Camusi. Claro. Y pueden entrar a la Mutual, mutual como asociados. Sí. Los hemos ido incorporando porque ellos tienen convenio, digamos, colectivo dentro también del ámbito de gas, ¿no? ¿Y la Mutual que presidís, a qué federación pertenece? Pertenecemos a la Federación... FEDEMBA, que es la Federación de Mutuales de Buenos Aires, que a la vez pertenece a su vez, a claro, CONAM. Y formó parte de la CONAM, forma parte de la CONAM. ¿Y cuál es tu puesto hoy en CONAM? En CONAM ahora soy el protesorero. Hicimos algún recambio, tenemos que incorporar dirigentes más jóvenes, digamos, y bueno, los que estamos, ¿no? Seguir trabajando lo que es fomentar el asociativismo, ¿no? Tratar de apoyar a aquellas entidades que se ven a veces desprotegidas ante trámites y ante asesoramientos que necesitan para o formular reglamentos. Todo lo que es servicio requiere un reglamento, asesoramiento respecto a lo que es política laboral. Guillermo, desde la Federación de Mutuales Regional La Plata, que es quien realiza este programa que llevamos adelante cada semana, siempre nos planteamos, y yo les pregunto muchas veces a nuestros entrevistados, acerca del desafío de movilizar a esto que vos decías, a las nuevas generaciones, a las personas más jóvenes que no conocen tanto del mundo del mutualismo. ¿Crees que ese es un desafío todavía a vencer? Sí, bueno, cuesta mucho porque es un esfuerzo propio, uno que hace fuera de, digamos, muchas veces de sus temas laborales, y es difícil el recambio, ¿no? Pero bueno, lo que tratamos de inculcar es que aquello que es un campo fértil para hacer propuestas. Hay muchos desafíos en este país que de los cuales no se están dando las respuestas a futuro que necesita la gente joven. Esto hablemos del tema previsional y jubilatorio, hablemos del tema salud y obras sociales. Digamos, acá, bueno, ustedes tienen los hospitales, el español, el italiano de La Plata. Que son mutuales. Son entidades mutuales, ¿no? Uruguay tiene una experiencia muy importante
de todo su servicio de salud a través de las entidades mutuales, ¿no? Y esto, de alguna manera, hay que ir pensándolo. Hoy día, una persona joven, hoy día de 25 años, dice, ¿cuántos años de aporte tenés vos para la jubilación? Y le voy a decir, no tengo y ni me interesa. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que hay que replantear, esto es lo que no ven. Si vemos siempre, ¿no? Los políticos no ven, digamos, si siempre mantenemos los mismos esquemas, no vamos a dar soluciones de futuro. Y la gente joven tiene que, digamos, ver cómo va a darse respuesta hacia, no digo yo cuando sean viejos, porque por ahí ni se les pasa por la cabeza, sino ahora, el tema de salud es un tema importante, el tema de, bueno, no solo lo previsional, tenemos que recordar que cubre no solo la instancia de la vejez, sino la instancia del accidente, digamos, de trabajo y el tema de fallecimiento prematuro, ¿no? Cuando uno deja una familia desamparada, bueno, o sea, no estar aportando nada en una jubilación y, no sé, el día de mañana, o sea, hay que prever este país que hemos tenido más o menos orientado una seguridad social importante. Yo creo que, bueno, en un futuro muy cercano van a tener que participar también las mutuales y cooperativas también y demás, ¿no? A las cooperativas siempre le decimos, bueno, ustedes brindan su fuerza laboral, bueno, su desarrollo como cooperativa, tanto sea de consumo como de producción, pero tienen que también pensar en brindarse hacia ustedes servicios, ¿no? Para eso están las mutuales. Y bueno, otra definición grande que, aparte de esto del tema mutual, que tiene que plantearse es por dónde se va la riqueza argentina, ¿no? Entre la hidrovía, lo que se está desarrollando en Vaca Muerta, y esto que nos atañe directamente a nosotros también, por el tema de gas, lo que se va a llegar a exportar. Pero bueno, esto se necesita un gran acuerdo con las provincias. Un marco regulatorio que permita que los recursos naturales no se vayan a otras manos que no sean las del país, ¿no? No, por supuesto. Y bueno, que quede la riqueza para desarrollar lo que nosotros necesitamos, tener una salud de calidad, tener una seguridad social posible y financiable, tener una educación, el tema de seguridad, bueno, todo. ¿Y vos ves que ahí el mundo de las mutuales puede llegar a aportarle algo al esquema que planteás, que se ve totalmente roto si lo mirás a futuro? Creemos que sí, porque de hecho lo que estamos hablando de los hospitales que son mutuales, esto como un fenómeno asociativo, que pueda la gente reunirse justamente para buscar soluciones a problemas que les son comunes, ¿no? Guillermo, vamos a cerrar con un mensaje positivo también. Sí, claro. A ver, digamos, tenés ahí en la pantalla, del otro lado, gente joven que quiere entrar en el mundo de las mutuales. ¿Por qué es un lugar interesante para entrar a trabajar o a involucrarse en el asociativismo, en la economía social? Dejanos como, perdón que te lo diga de esta manera, como prócer del mutualismo que sos, dejanos una imagen de lo que el futuro del mutualismo le puede llegar a esperar. Creemos que es una herramienta válida, la han traído los inmigrantes acá a la Argentina, pero se puede ir reciclando y adaptando y brinda una apertura de posibilidades muy grande. Y el tema es que nos identifiquemos qué problema estamos pasando el otro, el que tenemos al lado, el compañero de trabajo, el vecino del barrio, o lo que sea como fenómeno de reunión y asociación primaria entre la gente, ¿no? Pero creemos que es una buena herramienta para desarrollar montones
de cosas que, bueno, en algún momento por ahí se pudieron tener, ahora no las tenemos, o a futuro montones de posibilidades que se pueden abrir, ¿no? Guillermo, a través del mutualismo. gracias por haber venido. Gracias No, por este favor, rato. bueno, espero que la charla haya sido útil para ustedes. Claro que sí, no para los que no No. sabemos tanto Bien. sobre el tema del mutualismo, entender cómo fue tu historia y además entender lo que es la historia reciente y no tan reciente del mutualismo es siempre muy importante saberlo, ¿eh? Así que gracias por este aporte. Bueno, te agradezco mucho, Adrián, por la invitación, ¿no? Por favor. Y nosotros nos encontramos la semana que viene con más historias, más personalidades, más personajes del mundo del mutualismo en el programa de la Federación de Mutuales Regional La Plata llamado Mutualmente. Chau, hasta la próxima semana.